África, un continente de contrastes, de vastas extensiones salvajes, de selvas impenetrables y sabanas infinitas. En estas tierras donde el sol parece gobernar sin tregua, existe una élite silenciosa, 5 gigantes que desde hace siglos han capturado la imaginación de exploradores, naturalistas y soñadores. A estos se les conoce como los 5 grandes, un término que no nació en la ciencia, sino en la caza. En la era colonial se consideraban las presas más difíciles y peligrosas de abatir a pie. Hoy ese título ha evolucionado, ya no son trofeos, son íconos de conservación, símbolos de majestuosidad y supervivencia. En el corazón del continente africano, donde el polvo se eleva con el viento y los tambores de la naturaleza nunca se detienen, camina un titán, el elefante africano. No es solo un coloso por su tamaño, su sola presencia transforma el paisaje. Es un símbolo de fuerza, pero también de inteligencia, de familia y de memoria. Existen 2 especies de elefante en África, el elefante africano de la sabana y el elefante africano del bosque. Nos enfocaremos en el primero, el gigante de la sabana. Un macho adulto puede superar los 4 metros de altura y pesar hasta 6.000 kilogramos. Su corazón, del tamaño de una pelota de baloncesto, late con calma. Su cerebro es el más grande entre los animales terrestres, con más de 5 kilogramos de materia gris. Nada en él es diminuto, todo está hecho a escala épica. Pero detrás de esa masa colosal se esconde una mente sensible, social, con una estructura emocional que asombra incluso a los científicos. De entre todas sus adaptaciones, la trompa es la más icónica. Esta prolongación muscular de la nariz y el labio superior es una herramienta de una precisión quirúrgica. Contiene más de 40.000 músculos individuales, sin contar huesos ni cartílagos. Con ella, un elefante puede arrancar la corteza de un árbol o recoger una hoja del suelo con la misma delicadeza con la que una madre peina a su hijo. La trompa se usa para respirar, oler a distancia, tocar y acariciar, comunicarse mediante sonidos infrasónicos, alimentarse, beber y luego rociarse agua o barro para protegerse del sol y los insectos. En momentos de juego, defensa o afecto, la trompa es el primer medio de contacto, es su mano, su herramienta, su voz. Otro rasgo característico son sus orejas gigantes, con forma similar al mapa del continente africano. Estas estructuras no solo sirven para escuchar, sino que son vitales para la regulación térmica. Los elefantes no caminan solos, viven en manadas matriarcales, lideradas por la hembra más vieja y sabia del grupo, la matriarca. Ella no solo guía, sino que recuerda, posee la memoria de las rutas migratorias, de los pozos de agua, de los lugares seguros y de los peligros. La manada está compuesta por hembras emparentadas, madres, tías, hermanas y sus crías. Los machos, al llegar a la adolescencia, abandonan el grupo y comienzan una vida solitaria o forman pequeños grupos de machos jóvenes conocidos como coaliciones. La matriarca toma las decisiones. Si el grupo va a moverse, ella lo decide. Si hay peligro, ella lo enfrenta. Su liderazgo no se basa en la fuerza, sino en la experiencia. Una manada con una matriarca anciana tiene mayores tasas de supervivencia. Los vínculos entre los miembros son profundos, se saludan entre sí con las trompas, juegan, cuidan a los más jóvenes y muestran un rango de emociones que incluye empatía, duelo y solidaridad. El cerebro de un elefante no solo es grande, es extraordinariamente complejo. Estudios han demostrado que los elefantes reconocen su reflejo en un espejo, recuerdan individuos incluso después de décadas, pueden distinguir entre voces humanas según edad, sexo y etnia, usan herramientas como ramas para espantar insectos y resuelven problemas complejos, y quizás lo más conmovedor, lloran a sus muertos. Se ha documentado cómo regresan al lugar donde un elefante ha fallecido, tocan sus huesos con la trompa, permanecen en silencio. La memoria del grupo se transmite de generación en generación. Mantener un cuerpo de 6 toneladas requiere una cantidad de energía asombrosa. Un elefante africano consume entre 100 y 150 kilogramos de alimento al día y puede beber hasta 200 litros de agua en una sola jornada. Su dieta es fundamentalmente herbívora.
pero no son comensales delicados. Arrancan arbustos, empujan árboles, desentierran raíces. Donde ha pasado una manada, el paisaje cambia. Los elefantes son ingenieros del medio ambiente. Al abrir claros en los bosques, permiten el crecimiento de nuevas plantas. Al dispersar semillas con sus excrementos, promueven la regeneración forestal, y al excavar pozos en épocas secas, crean fuentes de agua para otros animales. Las elefantas pueden tener crías a partir de los 12 o 15 años, pero su reproducción es lenta. La gestación dura 22 meses, el embarazo más largo de todos los mamíferos. Al nacer, la cría pesa unos 100 kilogramos y depende por completo de la madre y la manada. Solo tiene una cría cada 4 a 6 años, lo que hace que la recuperación de poblaciones sea difícil si se ven afectadas por caza o pérdida de hábitat. Las crías son educadas por toda la manada. Tías y hermanas mayores actúan como niñeras. A pesar de su tamaño, los elefantes no están a salvo. Durante décadas fueron cazados por su marfil. Millones murieron en el siglo XX. Aunque hoy el comercio está prohibido en muchos países, el tráfico ilegal persiste, alimentado por el mercado negro. La protección del elefante africano es una carrera contrarreloj. Existen hoy alrededor de 415.000 elefantes africanos, una cifra que sigue disminuyendo en ciertas regiones. Proteger al elefante africano no solo es salvar a una especie, es preservar la memoria del continente, la sabiduría de los ancestros, el equilibrio de un ecosistema entero. Es llamado el rey, no por corona ni por trono, lo es por presencia, por autoridad silenciosa, por el respeto que impone sin esfuerzo. El león africano no necesita presentaciones, pero lo que muchos no saben es que su reinado está en peligro. El león es el segundo felino más grande del mundo, solo superado por el tigre, pero a diferencia de su primo asiático, el león ha desarrollado un estilo de vida completamente distinto. Es un felino social, una rareza entre los grandes cazadores. Su peso puede llegar en los machos hasta 250 kilogramos, y en las hembras entre 120 y 180 kilogramos, además de tener una longitud de hasta 2.5 metros sin contar la cola. Los leones viven en grupos conocidos como manadas, que pueden ir de 5 a 30 individuos. Cada manada tiene una estructura clara. Hembras emparentadas que permanecen en la manada de por vida, cachorros que crecen protegidos por las adultas y machos dominantes que son hermanos o primos y gobiernan temporalmente. Los machos no duran mucho en una manada, son reemplazados cada 2 a 4 años por otros que los desafían. Cuando una nueva coalición toma el poder, ocurre un evento brutal, el infanticidio. Los nuevos líderes matan a las crías para que las hembras entren nuevamente en celo. Así, aseguran transmitir su propia genética antes de ser reemplazados a su vez. Es un sistema implacable, pero funcional para la evolución. Solo los más fuertes dejan descendencia. Las hembras son el verdadero corazón de la manada, son las cazadoras, cuidadoras y líderes silenciosas. Pueden criar juntas, amamantar a crías ajenas y coordinar movimientos grupales con precisión. Su vínculo con el territorio es profundo. A diferencia de los machos, las leonas no migran, nacen y mueren en el mismo dominio, defendiendo los límites con firmeza. Cuando una manada se ve amenazada, las hembras combaten codo a codo, incluso contra hienas o leones forasteros. Aunque los leones son conocidos por su fuerza bruta, cazan con estrategia. Su principal arma no es la velocidad, sino la coordinación. Pueden cazar ñus, cebras, jirafas jóvenes e incluso búfalos. Las presas más grandes requieren toda la fuerza y valentía del grupo. Una vez que cae la víctima, los leones no reparten equitativamente. El orden lo impone la jerarquía. Primero machos dominantes, segundo hembras, tercero crías. Cuando hay escasez de alimento, la tensión dentro del grupo crece. Las peleas pueden volverse mortales. Una hembra da a luz tras una gestación de 110 días, usualmente de 2 a 4 cachorros.
Durante las primeras semanas se oculta el grupo para protegerlos de los machos o depredadores. La mortalidad infantil es altísima, se estima que solo 1 de cada 4 cachorros llega a la edad adulta. Los cachorros dependen de la leche materna durante los primeros 3 meses y aprenden a cazar desde los 6 meses observando a las adultas. Los leones no solo rugen, su repertorio vocal incluye gruñidos, ronroneos y llamadas largas, especialmente entre hembras. El rugido de un macho puede escucharse hasta 8 kilómetros a la redonda. Sirve para marcar territorio, intimidar o buscar a otros miembros. Además del sonido, usan el olfato para reconocer individuos y marcas de territorio. Hace un siglo, los leones vagaban por casi toda África y partes de Asia y Europa. Hoy su presencia está reducida a menos del 10% de su rango histórico. Existen menos de 20.000 leones salvajes en todo el continente, frente a los 200.000 que había a principios del siglo XX. El león está clasificado como vulnerable. En algunas zonas del oeste de África ya es considerado en peligro crítico. Parques como el Serengeti, Kruger, Okavango o Masai Mara albergan poblaciones estables. También hay programas de conservación que involucran a las comunidades locales en el turismo y la vigilancia. Pero no es suficiente. La fragmentación de los hábitats y la disminución genética amenazan su futuro. Los leones necesitan espacio, rutas migratorias seguras y protección activa. El león aún camina con orgullo, aún ruge, aún combate, pero su reino es cada vez más pequeño. La amenaza no son las hienas ni los rivales, sino nosotros. En las vastas sabanas africanas, donde la ley del más fuerte impera sin tregua, hay un animal que no necesita rugir para infundir miedo. No tiene colmillos afilados ni garras como cuchillas, y sin embargo, incluso el león lo piensa 2 veces antes de atacarlo. El más subestimado y letal de los 5 grandes, el búfalo cafre. El búfalo cafre es un coloso terrestre, no es un toro cualquiera, es un gigante diseñado por la evolución para resistir, golpear y sobrevivir. Puede pesar entre 600 y 900 kilogramos, con algunos machos que superan fácilmente la tonelada. Su altura alcanza 1.7 metros en la cruz y su cuerpo puede medir hasta 3.4 metros de largo. Lo más reconocible de esta especie, sin embargo, está sobre su cabeza. Los cuernos curvados sólidos como acero y fusionados en la base en una estructura ósea conocida como el casco o el jefe. Esta coraza natural puede resistir impactos brutales durante los combates entre machos o en defensa de la manada. El búfalo no es elegante ni ágil, es fuerza bruta, envuelta en músculos y recubierta de una piel áspera y dura. Su pelaje suele ser marrón oscuro o negro. Los ojos hundidos y sombríos dan la impresión constante de estar vigilando. El búfalo africano se encuentra en casi toda la África subsahariana, pero especialmente en regiones con abundante hierba, fuentes de agua y sombra. La clave para su supervivencia es el acceso constante al agua. A diferencia de otros herbívoros que pueden resistir días sin beber, el búfalo necesita hidratarse al menos una vez al día. Por eso, sus movimientos están estrechamente ligados a fuentes hídricas. Los búfalos no caminan solos, forman manadas numerosas, a veces con cientos de individuos, donde la seguridad y la organización son fundamentales. Dentro de la manada hay una jerarquía compleja. Las hembras adultas y sus crías forman el núcleo social más estable, mientras que los machos suelen vivir en 2 estados. Machos dominantes permanecen en la manada reproductiva, compiten por aparearse y defienden a los suyos. Machos solitarios o machos de daga, búfalos más viejos, expulsados o retirados, que viven solos o en pequeños grupos, muchas veces más agresivos por su aislamiento y su experiencia. La manada es una muralla móvil. Cuando son atacados, se organizan, forman círculos y protegen a los jóvenes en el centro y cargan todos a la vez si es necesario. Incluso han sido registrados comportamientos de rescate donde un grupo regresa para salvar a un compañero capturado por leones. En su mundo, nadie queda atrás. Durante la era colonial y el auge de los safaris, el búfalo se ganó un lugar en la lista de los 5 grandes, no solo por su tamaño,
sino por su fama de ser el animal más peligroso de cazar. A diferencia de otros herbívoros que huyen, el búfalo herido espera, acecha y ataca con furia mortal al cazador. Por eso ha sido apodado la muerte negra. Incluso hoy, con armas modernas, sigue siendo responsable de más muertes de cazadores y guías que cualquier otro animal terrestre africano. Su fuerza es tal que puede volcar un vehículo y su velocidad en corto alcance supera los 55 km por hora. Es sin lugar a dudas el animal más impredecible del continente. Como buen herbívoro, el búfalo pasa la mayor parte del día comiendo. Un adulto puede consumir entre 30 y 40 kilogramos de vegetación por día. Por eso constantemente se desplazan en busca de nuevas zonas de pasto. El búfalo no tiene una estación fija de reproducción, pero en muchas regiones las crías nacen justo antes o durante la temporada de lluvias, cuando el pasto es abundante. El tiempo de gestación es de 11 meses. Solo se da a luz a una cría que nace con unos 40 kilogramos y camina a los pocos minutos, y la lactancia dura 6 meses. La vida promedio de un búfalo salvaje es de 15 a 20 años, aunque en cautiverio pueden superar los 25. Durante la temporada de apareamiento, los machos pelean entre sí para acceder a las hembras fértiles. A pesar de su tamaño, los búfalos no están exentos de amenazas. Los leones son sus principales enemigos naturales, pero ninguna amenaza es tan persistente y letal como el ser humano. A pesar de todo, el búfalo africano aún mantiene una población saludable, estimada en más de 400.000 individuos. No está en peligro crítico, pero su futuro depende de la conservación de corredores ecológicos, fuentes de agua y de la convivencia pacífica con el ser humano. En lo profundo de los rincones más ocultos de África, hay un cazador que camina entre mundos. Raramente se deja ver, pero cuando lo hace, deja una huella que parece más fantasía que realidad. Este es el leopardo, el gran ausente que siempre está presente, el más esquivo de los 5 grandes. El leopardo es un maestro del camuflaje. A simple vista, parece imposible que un animal tan poderoso pueda pasar desapercibido, pero su pelaje manchado, una constelación de rosetas negras sobre el fondo dorado, no es solo bello, es una obra maestra de la evolución. Entre ramas, hierba alta o rocas, el leopardo se funde con su entorno como si la selva lo absorbiera. Más pequeño que el león pero igual de musculoso, su cuerpo compacto y ágil le permite trepar árboles con facilidad, saltar con precisión felina y moverse en silencio absoluto. Pesa entre 30 y 90 kilogramos, dependiendo del sexo y la subespecie, pero puede cargar una presa más pesada que él mismo a lo alto de un árbol. Esta combinación de fuerza, sigilo y elegancia lo ha convertido en uno de los depredadores más eficientes del continente africano. A diferencia del león, el leopardo no necesita una manada para cazar, tampoco necesita el dramatismo del rugido o la intimidación abierta del búfalo. El leopardo es un asesino en solitario y su mayor arma es el tiempo. Caza principalmente al atardecer o durante la noche. Su estrategia es simple: acechar, esperar, sorprender. Su visión nocturna es excelente, sus sentidos están afinados a la perfección. A menudo se acerca a su presa con tanta paciencia que ni siquiera el viento nota su presencia. Cuando ataca, todo sucede en un instante: una embestida rápida, un salto certero, una mordida al cuello y después silencio. No come donde caza. El leopardo sabe que en el suelo hay demasiados ladrones, hienas, leones, incluso buitres. Por eso trepa con su presa a lo alto de un árbol, convirtiendo las ramas en su mesa de comedor. Ahí, a varios metros del suelo, devora en paz. Este gran felino puede encontrarse en selvas tropicales, sabanas, zonas montañosas e incluso regiones semidesérticas. Desde las planicies del Serengeti hasta los bosques de Etiopía, los leopardos sobreviven donde otros no podrían. La vida familiar del leopardo también transcurre en las sombras. Una hembra da a luz normalmente entre 1 y 3 cachorros, que mantiene escondidos durante sus primeras semanas de vida. Los refugia en cuevas, matorrales densos o grietas en las rocas. Allí los pequeños aprenden a esperar en silencio, a observar. Es una crianza basada en el sigilo y la supervivencia. La madre caza sola, regresa, amamanta y se va otra vez. Cuando los cachorros son lo bastante fuertes para seguirla, comienza la fase más peligrosa, el aprendizaje: subir a los árboles, reconocer a sus presas
evitar al león, huir de la hiena. Los primeros meses son una carrera contra el destino. La mayoría no sobrevive. A pesar de su adaptabilidad, el leopardo está lejos de ser invulnerable. Su mayor enemigo, como en casi todos los casos, es el ser humano. La pérdida de hábitat, la caza furtiva, los conflictos con ganaderos y la presión del crecimiento urbano están reduciendo su población. En muchas regiones, el leopardo ha desaparecido sin dejar rastro. Hoy, el leopardo africano está clasificado como vulnerable y aunque aún habita vastas áreas del continente, su presencia se vuelve cada vez más silenciosa, más dispersa, más frágil. En el corazón de África hay un animal que parece haber sido esculpido en piedra volcánica. Estamos hablando del rinoceronte, uno de los más imponentes, antiguos y amenazados animales del continente. El rinoceronte es un animal prehistórico. Su linaje se remonta a más de 50 millones de años. Han visto glaciaciones, migraciones, extinciones masivas y la evolución de los grandes depredadores, y aún así han perdurado. Los rinocerontes africanos presentan dos especies principales, el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. Ambos tienen dos cuernos, pero difieren en comportamiento, alimentación y estado de conservación. El rinoceronte es, ante todo, un animal reservado. Pasa gran parte de su día en silencio, alimentándose lentamente o descansando bajo la sombra de un árbol solitario. Su comportamiento es mayormente solitario, excepto en el caso de las hembras con crías o en pequeñas agrupaciones de rinocerontes blancos. Pero su aparente tranquilidad esconde una energía explosiva. Cuando se sienten amenazados, pueden embestir a velocidades de hasta 50 km por hora. Su carga no es solo física, es el peso de la evolución empujando hacia la supervivencia. No tienen muchos depredadores naturales. Los leones pueden atacar a crías o a ejemplares debilitados, pero pocos se atreven a desafiar a un adulto en condiciones normales. Sin embargo, su mayor amenaza no tiene colmillos, sino rifles. Aquí está el punto más oscuro de su historia. Ese cuerno que lo hace único es también su condena. Compuesto de queratina, el cuerno del rinoceronte ha sido falsamente valorado durante siglos como medicina milagrosa en la medicina tradicional asiática. En algunas culturas es símbolo de estatus, poder o incluso afrodisíaco. Nada de eso es científicamente cierto, y sin embargo, el tráfico ilegal de cuernos mueve millones de dólares. El precio por kilo en el mercado negro supera al del oro. Esto ha convertido al rinoceronte en objetivo de mafias, cazadores furtivos y redes criminales que operan con una violencia que no distingue especies. Entre 2007 y 2014, la caza furtiva se disparó en más de 9000%. Sudáfrica, el hogar de la mayor población de rinocerontes del mundo, pasó de registrar 13 animales cazados ilegalmente en 2007 a más de 1200 en 2014, un genocidio silencioso. El rinoceronte no solo es imponente, también es profundamente vulnerable. Las crías dependen completamente de sus madres durante los primeros años de vida. Una hembra da a luz solo una vez cada 2 o 3 años. Es un ritmo de reproducción lento que no puede competir con la velocidad de las balas. Las madres son ferozas protectoras, si sienten una amenaza, posicionan a su cría detrás de ellas, interponiendo su cuerpo entre el peligro y su descendencia. Pueden luchar hasta la muerte por su pequeña. Son animales que rara vez vocalizan, pero su comunicación es constante. Gestos, movimientos, respiración, un lenguaje que no necesita ruido para ser profundo. Hoy la protección del rinoceronte se ha convertido en una verdadera guerra. En muchas reservas africanas, como el Parque Nacional Kruger o la reserva de Olpejeta, los rinocerontes viven bajo vigilancia constante. Guardias armados patrullan día y noche. Algunos incluso usan drones o sensores térmicos. Pero protegerlos cuesta millones al año y no todos los países tienen los recursos. Se han implementado técnicas radicales. Algunos conservacionistas han comenzado a cortar los cuernos de forma preventiva para disuadir a los cazadores furtivos. En el año 2018 murió Sudán, el último macho del rinoceronte blanco del norte. Desde entonces solo quedan 2 hembras vivas, imposibilitadas de reproducirse de forma natural.
la subespecie está funcionalmente extinta. Hoy, un grupo de científicos intenta mediante técnicas de fertilización in vitro y clonación genética salvar la subespecie. Las esperanzas son mínimas, pero el esfuerzo es inmenso. Pese a todo, el rinoceronte sigue luchando. Donde otros animales desaparecen en silencio, el rinoceronte resiste. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.